Entonces para yo te doy el pase, entonces, por favor, para que... Francisca, ¿nos puedes presentar? Por supuesto, porque ahora Matías ya está conectado con la Seremi de Gobierno, Daniela Oberreuter, quienes van a comenzar entonces sobre distintas temáticas relacionadas con la situación balance 2022 y por supuesto lo que son los desafíos del gobierno para este 2023. Mati, la pantalla es toda tuya. ¿Qué haría sin ti? No, yo Qué gran igual que yo compañera sin que ti. eres. Bueno, Seremi de Gobierno, Daniela Oberreuter, bienvenida nuevamente a Más Positivo, esta vez de manera telemática. La otra vez tuvimos la posibilidad de conversar con usted de manera presencial. ¿Cómo está? ¿Cómo pasó el año nuevo? Muy bien, muchas gracias. Lo pasé en la región, en Michoacán, perdida en el cerro. Bueno, Seremi, el día de ayer tuvimos la visita de un colega suyo que era el Seremi del deporte, quien también nos entregó un balance, digamos, de lo que fue la gestión, obviamente, de gobierno y de él, obviamente, como titular de esta cartera en la región. Vamos a hablar ahora de varias temáticas. Sabemos que la cartera de Seremi de Gobierno toca varias aristas por ahí, pero vamos a comenzar con este anuncio que se dio en septiembre, si no mal recuerdo, usted me corrige, sobre el copago cero para los tramos de FONASA, que vino a colaborar a estos tramos para la atención gratuita en lo que es el sistema público. ¿Cómo eso impactó también en materia de salud, que es una también de las temáticas bastante complejas que hay que ir que se tienen que ir subsanando? Sí, bueno, primero comentar que estamos haciendo un balance bien positivo de lo que fue el año 2022. Como ustedes saben, veníamos con un presupuesto, estuvimos ahí en el estudio también conversando del presupuesto, que no era nuestro. Entonces, este año, recién 2023, partimos con nuestro propio presupuesto. Entonces, las medidas que tomamos tenían que ver justamente con hacer lo que pudiéramos dentro de un marco que no era el que nosotros establecimos y que ayudaran directamente a las familias. A nosotros nos tocó recibir al país muy golpeado con la pandemia, ¿cierto? Digamos, 2 años de encierro, la inflación, la guerra, etcétera. Y el copago cero es una de las medidas que yo creo que son de esas políticas públicas que a largo plazo uno les va a medir realmente el impacto brutal que tienen sobre las personas y sobre las familias. La salud no puede ser un problema económico más, ¿cierto? Como creemos firmemente que es un derecho y es por eso que a través del presidente de la República se inició esta iniciativa, ¿cierto? Que es copago cero, que genera la gratuidad absoluta en el sistema de salud pública. Es decir, hoy día nadie que esté en ningún tramo de FONASA paga nada en el servicio público. Y eso tiene que ver justamente con que los copagos que tenían que hacer las personas de algunos tramos de FONASA igualmente eran copagos altos. Si bien porcentualmente, claro, cuando uno piensa en una consulta pequeña que te cobran, no sé, 20.000, 30.000 pesos, quizás un 10% de eso no es tanto. Pero cuando uno tiene que pagar el 10, el 15% de una cirugía que vale 15 millones de pesos, el 10-15% pasa a ser un par de millones de pesos. O varios millones de pesos, dependiendo de la gravedad, ¿cierto? O medicamentos que a veces son inalcanzables para las personas. Eso quería consultarle también, porque esto mismo del copago en estos tramos y que después iba a ser, se iba a ampliar a los otros tramos de FONASA. Claro, son atenciones médicas, consultas, pero también aplica, por ejemplo, a intervenciones quirúrgicas. Todo. Es atención médica, cirugía, medicamentos, exámenes, es todo. El servicio de salud pública hoy día para las personas que son FONASA en Chile es gratuito. Así de sencilla es la explicación, no tiene más vuelta. Y además, también recordarle quizás a las familias que en ese momento no se enteraron, pero tratamos de comunicarlo harto, quienes tienen deudas anteriores, de procedimientos anteriores, pueden acercarse a FONASA para renegociar o ver que se les elimine esa deuda. Porque en el fondo esto también tiene como un componente retroactivo, como no puede ser que quizás justo yo me tuve que hacer la cirugía 2 días antes de que se iniciara el copago cero y quedan con una deuda, no sé, de 2 o 3 millones de pesos. Entonces, todas esas personas también el llamado es a que se acerquen a FONASA, a que puedan regularizar su situación y ver qué posibilidades tienen de que la deuda disminuya o directamente ya no se sostenga. Sereni, también cambiando de tema, está algo que generó opiniones divididas y que se esperaba que fuese así. La reforma a la pensión, este proyecto, que finalmente este 6%, que es el que genera la discrepancia, que va a este fondo solidario, obviamente hay sectores que no quieren que eso ocurra, y por supuesto lo que es la capitalización individual. Se ha discutido muy poco hasta el momento sobre esta reforma. ¿Cómo esto
se espera que beneficie también a los chilenos, porque claro, según cuando se presentó la gráfica, lo que va a ser este aporte, parte del empleador, parte del Estado en este caso, y también el cotizante, o sea, en este caso también el empleado, va a tener un incremento, por supuesto, en lo que es su pensión, pero este otro 6% que muchos quieren que ellos decidir quién administra este fondo. ¿Cómo espera usted que se pueda dar esta discusión también cuando se vaya dando la situación? No tenemos tanto espacio para hablar del detalle así absoluto del proyecto, pero sí comentar de que es un proyecto que yo creo que va a tener harto respaldo, así tenemos la convicción en el gobierno, porque nadie hoy día puede sostener una defensa al sistema que tenemos actualmente de pensiones, porque es un fracaso. O sea, hoy día tenemos un promedio de pensión, las mujeres tienen de promedio en pensión hoy 30.000 pesos. Ese es el promedio de la pensión de una mujer en Chile, que se sustenta y que sube gracias al aporte que hace el Estado, ¿cierto? Y que puede llegar una pensión promedio de una mujer a superar un poco los 200.000 pesos, pero aún así sigue siendo muy baja. Nadie alcanza su sueldo, ni cerca del sueldo con el sistema de pensiones que tenemos hoy. Entonces, sabemos que vamos a avanzar con este proyecto, sin duda, porque hay que hacer mejoras. Ya es insostenible, ¿cierto?, mantener este sistema. Y lo innovador, bueno, como bien tú decías, está este 6%, que sale de la capitalización individual, o sea, es decir, yo mantengo mi ahorro propio, mantengo la capacidad de elegir dónde pongo mi 10%, pero además se le suma esta suerte de seguro, ¿cierto?, que es como un seguro social que pone el empleador. Y ese seguro nos permite equilibrar. ¿Y por qué es importante comentarle a las personas de que es mejor que ese seguro esté ahí y no esté como a disposición mía? Porque ese seguro que equilibra beneficia a todas las personas que ganan sueldos más bajos. Es decir, hoy día las personas que ganan 500.000 pesos, 700.000 pesos, 1.000.000 de pesos, 1.5 millones incluso, van a recibir más del equivalente al 6%. Proporcionalmente va a ser más de lo que su empleador cotice, porque se va a equilibrar entre quienes ganan más y quienes ganan menos, para cubrir, por ejemplo, lagunas previsionales, para cubrir años de enfermedad en las que nos pudimos cotizar. Entonces nuestra pensión así sube. Y lo otro que es importante y que es parte de las urgencias nuestras y que tiene que ver como con darle dignidad a las personas hoy, este proyecto de ley busca que mejoren las pensiones actuales. No es solamente para quienes nos vamos a jubilar algún día, ¿cierto? Es para quienes están hoy día pensionados también. Es decir, este proyecto de ley se aprueba y al día siguiente las pensiones de las personas aumentan. Entonces es una ayuda directa a las familias en Chile. Va a ser inmediato entonces. Inmediato, sí. Bueno, obviamente ahí vamos a depender del trámite y lo que los congresistas discutan y modifiquen. Pero de las distintas modificaciones que vayan o presenten algunas modificaciones. Seremi, vamos a otra temática. Esto es algo bastante actual porque se volvió a aplicar, que es el aumento del sueldo mínimo, el salario mínimo, que a contar del 1 de enero, obviamente, como la inflación acumulada era más del 7% anual, llegamos a un 12, y algo, la más alta en 30 años, aumentó también, y también aumentó a contar de mayo y en agosto también, cuando se hizo este reajuste a 400.000 en agosto. Bueno, la promesa de la campaña era llegar a los 500.000 una vez concluido este periodo del presidente Gabriel Boric. Así es. Sin embargo, tenemos una inflación que sigue alta y este aumento del sueldo mínimo parece no ser suficiente, indican mucha gente. ¿Cuál es principalmente el llamado que se le pueda dar a la tranquilidad, principalmente a la gente, en vista de que, claro, tenemos un aumento en el sueldo mínimo que no se daba en mucho tiempo y una variación considerable, pero en la situación actual parece no notarse mucho? Sí, bueno, primero yo creo que eso es importante remarcarlo. O sea, un aumento de este nivel de sueldo mínimo no había ocurrido en los últimos 10, 15 años. Fue un esfuerzo que hicimos y que, recordad que nosotros iniciamos el gobierno con el sueldo mínimo en los 350.000 pesos. Como bien tú decías, en mayo subió a 380.000, en agosto llegamos a los 400.000 y comenzamos este año con 410. Entonces vamos más rápido de lo que esperábamos para llegar a nuestra idea de gobierno, que era 500.000 pesos de sueldo mínimo.
no es un bono, esto no es un bono, no es una ayuda temporal para las familias porque estamos con inflación, ¿cierto? Sabemos que este año 2023 va a seguir siendo un año de inflación a nivel mundial, así lo han dicho todos los expertos economistas a nivel, digamos, internacional, pero el 2024 ya deberíamos estar más normalizados, ¿cierto? Debería volver a ser un año normal, en economía se le llama año normal, y estos aumentos se mantienen. No son aumentos que van a desaparecer porque desaparece la inflación, no es algo momentáneo, sino que es un aporte real a las familias en Chile, a los trabajadores, un reconocimiento a sus labores y de que el sueldo realmente tiene que ser acorde a la realidad que vivimos. O sea, un sueldo de 350.000 pesos con o sin inflación no alcanzaba para nada. Y esperamos que sin la inflación lleguemos a los 500.000 pesos y sea un sueldo bastante más digno para todas las personas. Y que finalmente se pueda sentir también, que algo quede, no tan solo, no todo se vaya en compras o en pago de deudas, sino también que Exacto. La gente pueda ahorrar o darse algunos gustos también. Y que puedan planificar, claro, o sea, como bien tú dices, ahorrar una cosa, pagar deudas, etcétera, pero es parte de mi planificación porque es mi sueldo. No es un bono al que postulé, no es una cuestión que me dieron momentáneamente, sino que efectivamente estamos haciendo cambios y mejoras en la calidad de vida de las personas de manera permanente. Sí. Cambiamos de temática, vamos ahora a lo que es la emergencia habitacional, que también se presentó durante lo que era el 2022, este plan de los 260.000 viviendas durante el periodo, obviamente, de mandato. ¿Cómo se proyecta esta situación también desde esta alianza que tiene que existir, trabajo entre el sector público, el sector privado? También el gobierno regional ha dicho estar dispuesto a colaborar porque las viviendas están siendo cada vez más caras. Urge también, tenemos a nivel regional una alta cantidad de población que no tiene casa propia. Y el tema también de postulación, eso genera ciertas trabas muchas veces, el optar a créditos hipotecarios. Para la región, ¿cuál es la meta finalmente de estas 260.000 a finales del mandato del presidente Boric? 260.000 es como el monto que se puso, la cantidad, perdón, no el monto, la cantidad de viviendas que se puso el ministro a nivel nacional. Sí. Pero nosotros aquí en la región tuvimos un aumento muy significativo del presupuesto para este año. Pensemos, por ejemplo, para compararlo, el presupuesto nacional aumentó del orden del 4%, en algunas carteras aumentó del orden del 8%, que es mucho dinero porque estamos hablando de miles de millones de pesos. Esos son los porcentajes de los que hablamos cuando aumenta el presupuesto nacional, 4%. Y en la región, para la cartera de vivienda, aumentó más de un 30%, lo que es muchísimo. Por tanto, vamos a tener mucho trabajo. Estamos ya poniendo la primera piedra, ¿cierto?, de hartos proyectos. De hecho, hoy día mismo se están inaugurando 2 proyectos que cada uno significa entre los dos unos, no sé, 500 viviendas ya solamente en un día que se van a empezar a construir. Y así estamos yendo muy rápido. Y aún así vamos con déficit porque hubo, no quiero decir abandono, pero hubo como un cierto relajo con este tema por muchos periodos anteriores que nos han llevado a este momento en el que efectivamente podemos hablar de una crisis habitacional. Es totalmente relevante para nosotros como gobierno, así lo ha dicho el presidente, y lo importante además es que el ministro Montes yo creo que ha tenido una gestión muy innovadora al respecto. No solamente está siguiendo como esto tradicional de la forma de construir la vivienda clásica del Estado, sino que está innovando, está buscando, como decías tú, ¿cierto?, como alianzas con privados también. Acá con la Cámara Chilena de la Construcción, que por cierto también sí, tiene que jugar un rol. Ha sido un apoyo muy importante la Cámara Chilena de la Construcción también. Por ejemplo, acá en Constitución se inauguró y se está presentando un proyecto que viene con un sistema, o sea, yo no soy técnica en esto, así que me perdonará algún técnico si me escucha si digo alguna palabra mal, pero un sistema de construcción de casas que es industrializado. Entonces hacen los paneles que son de hormigón, digamos, de cemento, no es una cuestión así, digamos, liviana, no es material liviano, pero es industrializado. Entonces permite que sea muy rápida la construcción. Y eso es parte de la innovación que se está haciendo. También el ministro ha buscado alternativas, por ejemplo, de constructoras que le entregan proyectos que ya están construidos y el Estado le compra el proyecto construido. O en otras regiones han visto posibilidades de hacer edificios de madera, que también son alternativas de material liviano y rápido para entregar a las personas viviendas dignas, obviamente con un estándar de calidad, digamos, de dignidad básica mínima, de espacios amplios que permita a una familia vivir ahí, y además, por supuesto, la voluntad política que implica agilizar los procesos de postulación a estas viviendas.
Sarami, vamos rápido también a el tema que fue este plan Chile Apoya, que venía también a subsanar el tema inflacionario en apoyo a las familias, producto que ya lo conversábamos, el tema inflacionario. Por ejemplo, el bono Chile Apoya de invierno, también el congelamiento de tarifas en lo que es el transporte público durante lo que fue el 2022, la extensión del IFE laboral para que más gente entrara a estos puestos de trabajo que estaban perdidos producto de la cesantía. ¿Cuál fue el balance que se puede hacer de este plan de 25 medidas que contaba el Chile Apoya? El Chile Apoya no ha terminado, pero el balance, por supuesto que ha sido positivo. Es importante ahí reforzar de que parte de lo que nosotros esperamos, nos pusimos al final como 3 objetivos, se habló, ¿cierto?, este plan de seguridad que se mantiene para el 2023 y que tiene que ver con la seguridad económica, la seguridad social y la seguridad pública, digamos, como la conocemos en términos policía, ¿cierto? Pero el balance ha sido muy positivo, creemos que hemos impactado positivamente al final los bolsillos de las familias, eso es, el costo de la vida está muy alto. Entonces, se ha congelado la canasta básica, se han congelado combustibles, hemos aumentado el sueldo mínimo, entonces, si bien estamos en crisis y está costando avanzar y salir adelante, esto está siendo, digamos, pusimos como un colchón, ¿cierto?, que hace que el impacto sea menos duro, porque la crisis global de verdad que fue brutal. Tenemos pandemia en China, tenemos guerra de Ucrania, esto sigue para el otro año, pero creemos que hemos puesto todos los esfuerzos para que aquí se note lo menos posible la gran realidad internacional, que es que la inflación, la verdad, está mucho más alta que en nuestro país. Bueno, sin mencionar también el tema de la canasta básica, que también se le hizo un reajuste, que en su momento quizás hubo un error en cómo se comunicó, que iba a ser una variación de 1.000 pesos, la gente pensó que iba a ser... Sí, hubo como la confusión, sí. Seremi, lo último ya para ir conversando de los desafíos que se vienen ahora para este 2023, y que de esto ya también se va a entrar a discutir en lo que va a ser este año. De hecho, muy pronto podrían comenzar en el Congreso las discusiones sobre este proyecto de las 40 horas semanales, que venía ya de previo a la pandemia, pero estaba como avión, vino la pandemia y se cambió el foco finalmente de la discusión, quedó durmiendo un tiempo y se retoma finalmente la discusión de este proyecto, y la oposición también ha presentado ciertas indicaciones que pueden trabar un poco el tema de la discusión de este proyecto. ¿Cuál va a ser el beneficio para los trabajadores, para las familias también? Porque aquí se busca finalmente la modernización de algunas normas laborales. Sí, bueno, las 40 horas es un proyecto emblemático de este gobierno, aparte que fue un proyecto que fue presentado por nuestra ministra de SGGOV, la ministra Camila Vallejo, cuando era diputada, y que hoy día desde el gobierno se sigue impulsando. Como tú decías, o sea, este es un proyecto, como he escuchado a algunos parlamentarios decir, un proyecto pro familia, al final. Hoy día tenemos una realidad en Chile, y que no es solo de Santiago, porque siempre se habla, cuando uno ve la televisión, canales nacionales, se habla solo de la realidad de Santiago, de los tiempos de desplazamiento. En esta región también la gente se desplaza, y mucho, entre comunas, con tramos que son muy, muy largos, o sea, son tramos de 1 hora. Bueno, sí, o sea, acá mismo yo en la oficina tengo gente que es de, no sé, de Retiro, de Parral, de Curicó, y son traslados que a veces con incluso el tráfico son muy duros, y ocurre la realidad que yo creo que no es algo que a la gente no le suene, que uno se despierta con los hijos durmiendo, llega a la casa y están los hijos durmiendo, o acostándose si tiene suerte. Entonces, eso no puede seguir ocurriendo. O sea, uno no puede trabajar como que su vida sea solo trabajar. El trabajo tiene que ser para poder tener una vida digna, compartida, si queremos, si no queremos. Si quiero tener tiempo para leerme un libro, tengo que poder tenerlo. Y además hemos avanzado con un programa, con una propuesta que se hizo desde el Ministerio del Trabajo, que fue interesante, que es que, independiente del proyecto de ley, estamos avanzando con el sello de 40 horas, y muchas empresas en la región han querido como recibir este sello de 40 horas porque lo han hecho de manera voluntaria. Muchas empresas incluso lo venían haciendo por años, no lo hicieron ahora por iniciativa propia, y es interesante también conversar con esos empresarios, empresarias, de cómo eso afecta a su rendimiento, al rendimiento de los trabajadores y trabajadoras, de que las 40 horas efectivamente generan mejor productividad, generan mejor ambiente laboral, porque hay trabajadores y trabajadoras más descansados, ¿cierto?, que están menos estresados porque tienen mejores tiempos de desplazamiento. Hay distintas modalidades, hay modalidades en las que
salen más temprano o entran más tarde, o hay modalidades en las que como que sacan un día de la semana y trabajan 4 días de la semana. Entonces ahí hay como harta flexibilidad y formas distintas en las que se hace por voluntad propia de las empresas. Así que esperamos que el proyecto avance, porque la verdad es que es un proyecto que aporta directamente a la calidad de vida de las personas. Perfecto. Ahora, ya para ir hablando de los desafíos, ayer se dieron a conocer 7 medidas también enfocadas en lo que es ámbito económico también. Creación de un bolsillo familiar electrónico, incremento del monto de la asignación familiar, duplicar el bono marzo, ahora que se viene en época escolar. Ahora en marzo y automático. Sí. Ampliar el programa de alimentación escolar, esta que es para la educación superior también. En fin, son 7 medidas que me imagino con el tiempo vamos a ir sabiendo más detalle, quizás lo podemos discutir acá cuando... Sí, no, solo como detalle, lo de la BAES que comentaste, se amplía a educación preescolar, que eso es una innovación. Entonces es importante que las familias lo sepan cuando comience marzo, lo podemos hablar también más adelante, más cerca de marzo, para que esté más fresquito. 5.000 pesos se aumenta la beca. Aumenta la beca para los universitarios y además aumenta la alimentación para preescolares, que hoy día no existe en el sistema público. Entonces los alumnos en etapa preescolar que vayan a clases pueden también recibir alimentación. Sí. Pero todas estas medidas que tú mencionas van en la línea, como de lo que hablábamos, ¿cierto? Que es la sostenibilidad económica de las familias, porque sabemos que nuevamente hay un año de recesión, no va a ser como este año, va a ser un poco mejor, pero aún así sigue siendo un año de recesión y un año complejo. Sarami, ya lo último para ir cerrando, me voy a salir aquí un poco de la pauta. ¿Cómo proyecta que sea la discusión en el Senado del nombramiento de este tercer nominado por parte del presidente a fiscal nacional, considerando que existe un gallito entre el gobierno y el Senado, parece, en estos momentos, y ya van 3 meses de vacancia de esta institución que es el Ministerio Público, preponderante para lo que es materia de seguridad y combatir finalmente lo que es la delincuencia y estas bandas criminales que son organizadas? Sí, mira, yo creo que el presidente ha presentado ya con el tercer perfil, ¿cierto? Y han sido perfiles muy variados, muy distintos, que dejan contentos a distintos sectores, ¿cierto? En función de la trayectoria de cada persona. Y me parece que ya las personas no están disponibles para ver tanto debate que no se entiende desde afuera. Necesitamos ver autoridades que trabajen y que hagan las cosas ágiles para las personas en el día a día. Hoy día la discusión del fiscal nacional se está entorpeciendo mucho, se ha retrasado mucho, y yo espero que esta sea la última discusión que tengamos al respecto, que se apruebe efectivamente por el Senado, porque es un perfil distinto. El presidente creo que ha mostrado absoluta voluntad de diálogo también con los partidos para hacer las propuestas que al Senado le acomode y ojalá que avance. Al final yo creo que eso es lo importante, lo que todos y todas esperamos, que este episodio se cierre. Perfecto. Seremi de Gobierno, Daniela Oberreuter, muchas gracias por conversar sobre este balance y los desafíos que se tienen en materia gubernamental para el país en este año 2023. Sí, gracias por recibirme, que estén muy bien y feliz año. Hasta luego, igualmente. Chao.